Muy buenas tardes. Mi nombre es Sybil Rhodes, soy la presidente de CARAL y uno de los aspectos muy buenos de ser presidente de CARAL es que de vez en cuando me toca moderar eventos muy interesantes como este. Este evento se llama Georgia, éxito de la transformación política, económica y social. Y tenemos con nosotros al embajador Irakli Kurashvili. Voy a presentar algunos aspectos algunos de los componentes de su largo currículum. El embajador está desde febrero de 2018 como embajador plenipotenciario de Georgia en la República Argentina. Tiene su residencia acá en Buenos Aires, pero también es concurrente ante Chile, Ecuador, Bolivia y Uruguay y Paraguay, ¿no? El embajador tiene una matrícula de honor en la licenciatura en Historia de la Universidad Estatal Ivani Javakishvili de Tbilisi. Y también tiene estudios hechos en la Escuela Diplomática de Madrid, ¿no? Particularmente el curso de Relaciones Internacionales. Ha sido, en adición a su lugar acá con nosotros en Buenos Aires, ha sido embajador plenipotenciario y extraordinario de Georgia en Suiza, con residencia en Berna y concurrente también a Liechtenstein. Y eso fue del 2012 al 2017. Y en el 2009 y 10 fue el encargado de negocios de Georgia en España. También ha sido cónsul de Georgia ante España. Y ha sido cónsul también en los países de Benelux con residencia en Bruselas. También ha ocupado puestos en el Departamento de Europa y Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores en su país. Empecé a perder espacio en el papel con la lista de idiomas que habla, pero creo que pude anotar todos. Su idioma materno es el georgiano y habla con fluidez el español, el francés y el inglés y ruso. Y también habla italiano, holandés y catalán. Embajador, muy bienvenido y si dejé revelar algún idioma que habla, si lo puede agregar. Muchas gracias, es un gran placer que esté. Muy buenas tardes. Ya vamos a arrancar con la presentación del embajador Kurashvili, pero primero me toca decirles a los participantes que pueden ir dejando sus preguntas en la herramienta para preguntas y respuestas. El embajador va a hablar unos 30, quizás máximo 40 minutos. Y vamos a tener un espacio para preguntas que me estaba comentando antes de arrancar, que casi siempre es la parte más interesante. Así que es muy importante el espacio para preguntas. Si las tienen, por favor, que las pongan en el espacio. Ahora sí, bienvenido, embajador Kurashvili. La pantalla y el espacio es todo suyo. Muy buenas tardes, Sybil. Muy buenas tardes a todos. Y para mí es un gran placer que me dan la oportunidad una vez más, por primera vez que no es presencial. ¿Se me escucha? Sí, lo escucho bien. Sí. Que ustedes me dieron la posibilidad de poder charlar sobre un tema tan importante como el 30º aniversario de la independencia de Georgia. Hace 30 años hemos recuperado la independencia en 91. Lamentablemente hubiésemos
querido celebrar esa fecha tan señalada de manera, digamos, más señalada, con alguna recepción en la embajada, como solíamos hacer, pero las circunstancias dadas con la pandemia no les permitieron. Por eso todavía es mucho más importante y les estoy muy agradecido que me brindan esa posibilidad de charlar sobre mi país en esos días tan importantes y tan difíciles que nos estamos afrontando en todo el mundo, ¿no? Y como mencioné, 30 años evidentemente para la historia de un país puede ser mucho o poco, dependiendo, o sea, depende cómo lo miremos. Para Georgia, 30 años resulta ser una época muy importante con muchísimos, por eso el título también dice, lo dice todo, ¿no? Porque es un periodo de muchos logros, muchos desafíos, muchas derrotas también, pero lo más importante es que mi país mira hacia el futuro y empieza el proceso de transformación y, digamos, las reformas que empezaron hace varios años. Evidentemente, cuando hablamos sobre el término la recuperación de la independencia, la esencia de nuestra, o sea, digamos, nuestro deseo de recuperar la independencia tras la caída de la Unión Soviética se basó en la Primera República. Por eso es casi imposible tocar el tema de la actual República de Georgia sin hablar qué representaba para nosotros y para el mundo democrático la Primera República de Georgia, que lamentablemente solo existió 3 años, desde 1918-21, o sea, apenas 3 años, pero se posicionó como un Estado democrático que respetaba derechos y libertades para todos los ciudadanos, incluso minorías étnicas. De hecho, el Parlamento de la Primera República entró en la historia porque ahí hasta fue elegida la mujer que representaba la minoría étnica, o sea, el grupo étnico religioso. Una mujer musulmana fue elegida en el Parlamento de Georgia, que es un país mayoritariamente cristiano. Ya estamos hablando del 1918-19, para entender la época que era, ¿no? Por eso, de hecho, era uno de los primeros países que reconoció el derecho de mujeres a votar. Poco antes de la ocupación soviética, en febrero de 2021, Georgia adoptó una constitución ejemplar que reflejaba los valores y la experiencia de transformación democrática que había ganado la Primera República de aquel periodo. Justamente a base del legado democrático de la Primera República y como consecuencia de la recuperación de su independencia, en 1991 surgió la Segunda República, o sea, la actual República de Georgia. Cabe destacar el referéndum general que se celebró en 91, en la cual una mayoría aplastante de los georgianos votaron por la recuperación de la independencia, seguido por la declaración de la recuperación que se firmó el 9 de abril en 91. Justamente en esta foto aparece la proclamación de la independencia de nuestra Primera República. La Segunda República, de hecho, se proclamó a unos metros de este edificio, porque el edificio actual del Parlamento no existía, pero es simbólico que solo hay unos pocos metros que se separan los edificios de la proclamación de la Primera y la Segunda República en la avenida principal de Tbilisi, avenida Rustaveli. Como ustedes bien saben, los años 90 eran turbios en todo el territorio, digamos, que representaba el Imperio Soviético anteriormente, y los primeros años en nuestra región del Cáucaso del Sur, y en especial en mi país, fueron extremadamente complicados, porque en muy poco tiempo, desde que se restauró la independencia, lamentablemente estallaron varios conflictos étnicos en Georgia con los grupos separatistas que, con el apoyo de la Federación Rusa, expulsaron a miles de personas étnicamente georgianos, no solo georgianos, también a otros grupos étnicos de Abjasia y de región de Tskhinvali.
que hasta hoy lamentablemente son, digamos, refugiados y personas desplazadas en su propio país, ¿no? Y eso se sumó en los años 90 también muchos problemas institucionales, economía casi inexistente porque se cayó el sistema centralizado soviético, pero todavía no supimos construir digamos, un nuevo sistema económico que podría ser funcionable. Y también hubo escasez de electricidad, gas y presencia de grupos violentos. Así que la primera parte de los años 90 era, digamos, el periodo más tenebroso de la historia contemporánea de la República de Georgia. A partir del año 95, Georgia, el Parlamento de Georgia adoptó la constitución del país, que todavía es vigente, y vuelvo a decir, justamente esa constitución se basó en los valores de la constitución de 1921, y así empezó un proceso, digamos, de desarrollo de Georgia con la adopción de esa constitución. En unos meses seguidos adoptamos nuestra moneda nacional, el lari georgiano, que a pesar que lleva 26 años y también tuvo sus minutos de gloria y también de la caída, pero mantiene, es una de las monedas más estables de la región todavía, simplemente para que ustedes entiendan. Bien, en el momento de la adopción del lari, $1 americano equivalía a 1,20. Para hoy, por ejemplo, $1 son 3 laris con 15 céntimos, o sea, 15 tetris, que son como céntimos nuestros, ¿no? O sea, en 26 años, digamos, si comparamos con otras economías, nosotros hemos vivido muchas crisis, también la agresión rusa de 2008, y podemos decir que la moneda georgiana, la divisa nacional, es una divisa bastante fuerte y que también se mantuvo bastante bien en el periodo de la pandemia, ¿no?, que estamos viviendo ahora. Por eso, digamos, en la segunda parte de los años 90, poco a poco empiezan los procesos, las medidas para garantizar la estabilidad y seguridad en el país. Y sobre todo también Georgia empezó a negociar con Rusia la retirada de las tropas rusas en el marco de negociaciones que tuvo lugar de OSCE. Y también en 1999 llegamos a firmar el acuerdo que Rusia, digamos, le prometió retirar sus tropas, que parcialmente sí lo cumplió, pero lamentablemente luego, como sabemos, en la guerra de 5 días del 2008, Rusia volvió a entrar y ahora controla el 20% del país, las regiones de Abjasia y Osetia del Sur, o sea, Samachavlo. Y evidentemente cuando hablamos de los logros, el primer logro del país son las reformas, la democratización, el hecho que Georgia logró avanzar muchísimo en materia también en la lucha contra la corrupción, que estamos muy orgullosos que de un país, uno de los más corruptos de la región de los años 90, se ha convertido en un país con índice uno de los más bajos, no solo en la región, en todo el mundo de corrupción. Y evidentemente eso también con el sistema económico liberal y con las reformas económicas, con la apertura, es una combinación muy importante para atraer a las inversiones. Y evidentemente ese proceso del progreso en algún momento se paró, eso fue en 2008, cuando hubo la ocupación rusa en el conflicto armado del agosto de 2008. Rusia logró ocupar el 20% del territorio, instaló sus bases militares y hasta que, digamos, sobornó a algunos regímenes de América Latina como Venezuela y Nicaragua para que reconocieran, entre comillas, la independencia de nuestras dos regiones. El ejemplo que no fue seguido por nadie en el mundo es solo Rusia, Venezuela, Nicaragua, el régimen de Siria y una pequeña isla Nauru que reconocen la independencia de nuestras dos regiones. Argentina y todos los países de la región respetan la integridad territorial de Georgia y, digamos, nunca dudaron en esa dirección, digamos, ¿no? Justamente cuando
Si hablemos ahora un poco de la política exterior, porque evidentemente Georgia es un país pequeño de 4 millones, donde los asuntos, estamos en un cruce entre Europa y Asia, evidentemente siempre éramos el objeto de interés de todos los imperios, de todas las civilizaciones, porque quien controla el Cáucaso, digamos, es un punto muy importante, estratégico, en materias como del gas, petróleo, y por eso, digamos, Rusia siempre tuvo interés para el control de esa zona y hasta hoy tiene el interés de mantenerse en nuestras dos regiones georgianas porque así, digamos, quiere tomar el pulso de Georgia y también el ejemplo georgiano lo que hizo, lamentablemente luego fue seguido en Ucrania, por eso nosotros siempre advertíamos a nuestros amigos occidentales que el ejemplo de la agresión contra Georgia era un mal precedente que podía repetirse, lamentablemente así fue. Y por eso, digamos, pongo esos ejemplos simplemente para entender que la política exterior y la seguridad y nuestra vocación europea hacia la OTAN también forma parte de nuestra política interior, porque en Georgia es muy difícil distinguir a veces la política exterior e interior, porque están interconectados, interrelacionados, ¿no? El país sigue fortaleciendo sus vínculos con la Unión Europea. Como ustedes saben, Georgia ya desde 2004 firmó la asociación con la Unión Europea y también el libre comercio con la Unión Europea. Y es una herramienta muy importante en el proceso de futura integración para que Georgia un día sea un miembro pleno de la Unión Europea. Y también el acuerdo firmado en 2014 abrió las puertas que muy poco, en unos años, ya en 2017, entrara en vigor también exención de visas. Eso también un paso adelante en relaciones entre Georgia y Unión Europea porque relación people to people es muy importante. Así los jóvenes georgianos tienen oportunidad de viajar al espacio Schengen libremente y también poder estudiar, poder ver lo que representa Europa, los valores de la democracia, porque ese es el camino nuestro, no tenemos otro camino. Y justamente pues quería destacar que hace un mes, el mayo 2021, justamente se hizo un paso, uno de los más importantes en el marco de relaciones con la Unión Europea, y Georgia, junto con Ucrania y Moldova, como 3 países asociados a la Unión Europea, establecieron el trío de asociados. Es una nueva iniciativa a fin de coordinar sus esfuerzos y profundizar la integración europea de cada país en los ámbitos político y económico. Cuando hablamos de la integración a la OTAN, también es un asunto súper importante. Una de las razones por que Rusia se irritó tanto cuando justamente en la cumbre de 2018 en Bucarest de la OTAN en su documento final mencionó que las puertas de la OTAN siempre estarían abiertas para Georgia y a Moscú, al régimen del señor Putin, le irritó muchísimo y podemos hablar de coincidencias, yo no creo mucho en coincidencias en la política, que justo en 4 meses se estalló el conflicto entre Georgia y Rusia en agosto de 2008, porque el asunto, la voluntad de los georgianos ser miembro de la OTAN, que fue también aprobada en el plebiscito de enero de 2008, 73% de los georgianos votamos a favor de la adhesión a la OTAN. Y por eso seguimos mejorando ahora la compatibilidad de nuestro sistema de defensa con los estándares de alianza y a lo largo de los años logró posicionarse como un contribuyente significativo a las misiones de estabilización de la OTAN en Afganistán. Justamente ahora estamos retirando también nuestras tropas desde Afganistán. Es muy emotivo ver a nuestros soldados que lamentablemente muchos de ellos dieron su vida en Afganistán, también fueron heridos y algunos de ellos murieron. Y también en el proceso de mantenimiento de paz mundial, nosotros también participamos en algunas operaciones de paz en África. Les pongo todos esos ejemplos para que ustedes vean que a pesar de
el tamaño del país y, digamos, no somos una potencia militar, pero nuestro deseo es ser un país que ayude al proceso de paz en todo el mundo. Eso es, digamos, forma parte de nuestra política exterior, ¿no? Y cuando estaba hablando sobre la ocupación rusa, no quería dejar aparte un dato muy importante. Ahora en el periodo de pandemia, por ejemplo, nuestro gobierno está haciendo todo posible para ayudar a la población que todavía viven ahí. Mucha gente se fue, pero todavía en Abjasia hay como 150.000 personas que viven. También hay una minoría georgiana que todavía sobrevivió a parte del sur de la región de Abjasia, a pesar que les prohíben hablar en georgiano, los colegios están en ruso, hay una violación grave de derechos humanos y nosotros hemos ayudado, el gobierno georgiano mandó insumos médicos en la época de pandemia del importe de casi 5 millones de laris georgianos, o sea, como les dije, un dólar más o menos son 3 laris, o sea. Y así también casi 2.000 personas de esas regiones ocupadas estuvieron bajo el tratamiento médico en nuestros hospitales. Es un proceso permanente que siempre nuestros hospitales están abiertos, nuestro sistema sanitario se abre para nuestros conciudadanos que viven temporalmente ahora en territorios donde no hay control del gobierno central, ¿no? Y cuando, evidentemente, en la época de pandemia, ese es un tema tan importante que hay que prepararse para el periodo pospandémico, evidentemente, y por eso una de las metas del gobierno es estabilización y recuperación económica. Entre los objetivos cabe destacar que es el desarrollo del turismo seguro, porque el turismo es un pilar de nuestra economía. Antes de pandemia, en 2019, Georgia llegó a recibir a 9 millones de turistas, que era casi doble que recibió la República Argentina en aquel periodo. Y para comparar, la superficie de Georgia equivale a la provincia de San Luis. Por eso simplemente comento esto para entender que para un país como Georgia la pandemia fue un gran palo, una cosa terrible para el turismo del país, porque en 2020 apenas hubo turismo. Por eso ahora este año con la vacunación que empezó y también con las medidas estamos dejando entrar a todos los turistas de todo el mundo con 2 vacunas, que hayan hecho toda la pauta de 2 dosis. Y también hay ciertos países, hay un listado de países cuyos ciudadanos pueden entrar con el resultado negativo PCR. Por eso nuestra meta es alcanzar al menos 30, 35, 40% del turismo que tuvimos hace 2 años. Todavía es muy temprano evaluar porque estamos en junio, digamos, el primer mes del verano en el hemisferio norte, y oficialmente arrancó la temporada verano 2021 y, digamos, nuestros resorts, nuestros balnearios como del mar, de montañas, ya están habilitados con unos protocolos muy estrictos de COVID para recibir al turismo de todo el mundo, evidentemente. Por ejemplo, los argentinos todavía no están en el listado que pueden entrar con PCR negativo, pero si tienen 2 vacunas, las 2 dosis, y pasaron ya 14 días de la segunda dosis, pueden entrar con ese certificado a Georgia y pueden pasar un verano seguro en montañas o conociendo los lugares turísticos, de cultura, de monasterios milenarios. O sea, para cada gusto hay algo en Georgia. En esto somos un país pequeño, pero muy rico y muy diverso. Evidentemente, cuando mencioné yo las reformas, se me escapó decir que el forzamiento de estándares democráticos es un asunto pendiente que siempre no es que hayamos hecho las reformas democráticas y estamos contentos. Es un proceso permanente y codo a codo estamos trabajando con la Unión Europea, con nuestro aliado estratégico, que
es Estados Unidos y otros países aliados y amigos, para, digamos, para avanzar y para responder y llegar a los estándares de valores democráticos e intentar ser país candidato oficialmente para plena membresía a la Unión Europea. De hecho, en el programa oficial del partido que gobierna, que ganó las elecciones en las elecciones de octubre de 2020, uno de los pilares de ese programa es la decisión que en 2024 aspiramos pedir a Bruselas la plena membresía de la Unión Europea. Entendemos que es difícil, somos realistas, sabemos que el proceso va a durar muchos años, pero el paso está hecho porque ya tenemos la asociación con la Unión Europea, somos, entre comillas, buenos alumnos, hemos cumplido los deberes, muchos deberes que nos da la Unión Europea y pensamos que nos lo merecemos, que en 2024 podamos convertirnos en el primer país de la región que sea, digamos, candidato a la membresía. Y evidentemente, cuando mencionábamos de la apertura del mundo, en este marco de la apertura al mundo fue tomada la decisión en los años 2010-2013 expandir nuestra red diplomática y abrimos las embajadas en Argentina, en Brasil, en México, en Indonesia, en Corea del Sur, en Australia, o sea, en Malasia, en Indonesia, porque nos dimos cuenta que aunque por la proporción del país no bastaba tener representaciones solo en Europa o en Estados Unidos o en el territorio de ex Unión Soviética, ¿no? Por eso América Latina también es una región muy importante para nosotros. Evidentemente el conocimiento sobre Georgia todavía es escasa, en algo, digamos, pudimos avanzar, pudimos agrandar el conocimiento sobre el país, sobre la cultura, por eso la parte cultural forma parte muy importante de nuestra embajada también, para que entender que la cultura milenaria georgiana siempre forma parte de la cultura europea, y también Argentina en muchas cosas se basa también en la civilización europea y también mezclada con muchas civilizaciones. Por eso nos une, porque también somos una mezcla donde prevalece el componente europeo, pero también nuestra locación geográfica, ustedes ven, está en Europa y Asia, y tuvimos, como fuimos parte de todos los imperios, por eso hasta nuestra gastronomía demuestra esa mezcla rica de cosas orientales y europeas y todo. Yo creo que la diversidad nos enriquece muchísimo, y Argentina también es un país muy diverso. Yo creo que en muchas similitudes que tenemos, eso es una similitud que es muy llamativa, como nuestra gastronomía, nuestra gente, todo. Es como somos dos países en distintas partes del mundo, pero muy parecidos en su diversidad y en gente, digamos, la gente cálida, la gente abierta. Esa es mi opinión personal, casi percibo yo Argentina, sinceramente. Por eso esa riqueza cultural, étnica, variedades lingüísticas, gastronómicas, yo creo que es una riqueza increíble que hay que preservar mucho, ¿no? Y también quería adentrarme un poco más en el proceso de prioridades, ¿no? Cuando hablaba de la Unión Europea, las prioridades, evidentemente, como mencioné, es elaboración del plan para 2024 y también la realización de todos los acuerdos que nos obliga el acuerdo de asociación, son reformas judiciales, son reformas en educación, reformas en infraestructura, porque queda poco tiempo, ¿no? El tiempo va volando, estamos viviendo un tiempo muy difícil, y yo creo que ahora en periodo pospandémico todavía la responsabilidad es muy importante, la responsabilidad de otras generaciones, que Georgia pueda dar este paso y ir hacia adelante como un país democrático y un miembro pleno de la Unión Europea, porque nuestros hijos y nuestros nietos yo creo que nunca nos perdonarían si perdamos esta posibilidad y no sigamos a la voluntad del pueblo que fue exprimida por varias veces, ¿no? Evidentemente, también por etapas, creamos que la integración paulatina al mercado común económico de la Unión Europea,
también es muy importante. Evidentemente, las reformas políticas nunca bastarían sin reformas económicas, ¿no? Porque las reformas económicas es el pilar principal para que el país progrese, ¿no? Y llegue a los estándares de la Unión Europea. Y evidentemente nosotros hemos facilitado muchísimas cosas en nuestra legislación y también política fiscal. Por ejemplo, según el ranking del Banco Mundial, ocupamos la 7ª posición entre los países más favorables para la actividad empresarial y por tanto se destaca Georgia como entre los países de la región más liberales en ese aspecto, ¿no? Este logro se debe a las siguientes medidas que tomó Georgia en los años anteriores. Primero, facilitó el inicio de negocio, actividades empresariales gracias a la simplificación de los procedimientos administrativos como registro impositivo o licenciamiento. Segundo, adoptó la legislación que simplificó los procedimientos de cumplimiento fiscal y redujo el número de declaraciones fiscales. Y tercero, la automatización de las cortes y puesta en marcha del sistema de pago electrónico. Todo eso facilitó muchísimo que, por ejemplo, los expats, cada vez el número de expats en Georgia crece. Hay pocos, pero algunos argentinos que, por ejemplo, en el marco del programa Trabajar de manera remota en Georgia, decidieron trasladarse, mudarse a Georgia y trabajan desde Georgia, porque el impuesto que pagan es tan mínimo que puede llegar de 1 a 3%. Por eso, cada vez hay más gente, entre otros también la gente de América Latina, que deciden estar en Georgia. Y cuando les preguntas, es una cosa muy interesante. Yo estuve ahora en Georgia hace un mes y cuando pregunté a unos argentinos la razón por qué estaban, qué les atraía, ellos fueron muy sinceros conmigo. Me dijeron, sí, nos encanta el clima, nos encanta vuestra comida y que estemos tan cerca de Europa Occidental, de Asia, o sea, todo está cerca, queda 2 horas a cualquier ciudad importante de la región. Pero hay 2 cosas más importantes por qué decidimos estar aquí. Uno, son bajos impuestos y segundo, es un país seguro, donde nosotros nos sentimos totalmente seguros en la calle, dejamos el coche, la casa, y así que eso era para mí muy interesante escuchar esa visión de los argentinos, o de los argentinos, digamos, de los expats que decidieron estar en mi país. Yo creo que es un dato muy interesante también. Y también hay que preservar esto porque hay cada vez más países que pueden competir en esto. Yo creo que hay que estar muy contento con el resultado, pero siempre seguir adelante, digo yo. Esto era lo que yo les quería mostrar un poco, porque si empiezo a hablar también sobre temas concretos, yo creo que la política exterior es la OTAN, Unión Europea, la apertura económica, Georgia como un país regional, el hub entre Europa y Asia, y el desafío principal en estos 30 años, a lo mejor podría ser el desafío, es el proceso de la desocupación, o sea, la solución pacífica del conflicto para que el control del gobierno central fuera establecida en el 20% del país. Pero entendemos que todo tiene que ocurrir vía pacífica. La solución bélica es excluida 100%, y por eso yo creo que la década que viene en todo el mundo va a ser muy difícil, es una década post-pandémica, y para Georgia, digamos, va a ser un camino muy difícil, pero creo que lo más importante es que el camino, lo que nos escogimos, es un camino, pensamos, correcto y nos va a llevar a un resultado que va a ser todavía más bienestar del pueblo y la integración en la familia europea. Muchísimas gracias, señor embajador. Ha sido muy interesante, nos ha llevado a tocar muchas dimensiones de su país y su política interior y exterior, pero también creo que ha sido muy claro y consistente, como yo creo que ha sido el importante consenso que nos presenta como la política doméstica y la política exterior de Georgia.
Y mi pregunta, me voy a permitir, si puedo, la primera pregunta y después hay varias en el chat, en la herramienta. Yo quería preguntarle, en realidad son dos preguntas, si puede comentar un poco más sobre algunos de los desafíos, ¿no? para esta gran estrategia y consenso de Georgia, perdón, lo voy a pronunciar con mi acento Georgia, me sale mejor. Ha sido muy claro la estrategia, pero por supuesto estos han sido tiempos difíciles. Quizás Georgia no ha recibido el apoyo que quisiera de la comunidad internacional, particularmente de la OTAN, de Estados Unidos. Entonces, la primera parte de mi pregunta es, ¿cuál sería su evaluación de las repercusiones para Georgia de la administración de Joe Biden y particularmente la reunión de este mes que tuvo con Putin de Rusia? Y segundo, si puede hablar un poco más sobre la política partidaria de su país, si hay todavía un consenso básico en cuanto a la estrategia que ha seguido el país durante estos 30 años. Gracias, Silvina. Sí, o sea, usted mencionó que Georgia no recibió la ayuda que esperaba. En esto yo diría opuesto, porque de hecho la ayuda por ejemplo, de Estados Unidos durante todo el proceso de la formación, la recuperación de nuestra independencia, estamos hablando no solo es ayuda, digamos, que millones de dólares que Estados Unidos nos proporcionó en el proceso de la reforma de defensa, también de educación y también casi en todos ámbitos, porque nosotros, como usted sabe, desde 2009 tenemos cooperación estratégica con Estados Unidos, por eso es nuestro aliado número uno y de hecho el aliado número uno en la región. Por eso, cuando estamos hablando de las administraciones que cambian en la Casa Blanca, no concierne y no cambia nada en esa estrategia, porque, por ejemplo, el documento se firmó con Condoleezza Rice justo cuando ya se sabía que ganó Obama. O sea, luego empezó a funcionarse el documento bajo la administración Obama. Siguió bajo la administración Trump y ahora va a seguir con Biden. Por eso, porque en Estados Unidos, en la élite política, digamos, o en Congreso, tenemos como dicen en inglés, bipartisan support. No tenemos apoyo de dos partidos. Hay un consenso entre republicanos y demócratas en apoyar a Georgia. Por eso, digamos, cuando en Georgia evidentemente, como en todo el mundo, habrá gente que tenga más simpatía hacia republicanos o hacia demócratas, pero en general los cambios en Washington nunca son traducidas como el cambio en relación hacia Georgia. Por eso todavía, o sea, digamos, Estados Unidos sigue siendo el aliado principal junto con la Unión Europea y en el proceso de pacificación, evidentemente también Estados Unidos siempre condena junto con Bruselas la agresión rusa y siempre llama a Rusia para que deje de reconocer a dos regiones georgianas como países independientes y que cumpla el documento de cese el fuego firmado en agosto de 2008, donde Rusia se comprometió a retirar las tropas y volverse a la posición militar antes del conflicto bélico. Lamentablemente, Rusia dice que se cambiaron digamos, circunstancias, eso es su término, y no quiere escuchar y no hace caso a ningún llamamiento ni de Washington, ni de la Unión Europea, ni del mundo civilizado. Esa es la realidad. Y evidentemente, como le dije, tal como con los republicanos, con Biden tenemos una relación muy buena. De hecho, Biden estuvo en Georgia, también es un dato muy importante, porque él estuvo 2 veces. Por primera vez estuvo, me parece, como vicepresidente, o sea, las 2 veces. Y la última vez era 2016 o 17.
Por eso también el hecho que el presidente actual de Estados Unidos haya estado 2 veces en el país y él vio con sus ojos todo lo que está pasando, digamos, el problema de la línea de ocupación, cómo la gente no puede traspasar del pueblo a otro pueblo, la gente no puede ir al cementerio de sus abuelos porque los rusos pusieron ahí, digamos, el control, el muro de Berlín, llamamos nosotros el muro de Berlín georgiano, donde no les dejan mover a la gente y es una gran tragedia porque estamos viviendo en 2021 una situación. De hecho, hay un georgiano ahora que lo detuvieron los rusos y metieron en la cárcel en Skhivali, en la región ocupada de Osetia del Sur, y lo condenaron porque dicen que violó la frontera oficial. Estamos hablando de línea entre el resto de Georgia y otra Georgia que está contra Rusia, condenaron en la cárcel. Por eso ahora todos los países, incluido Estados Unidos, llaman a Moscú que o sea, lo liberen y dejen en paz y no obstaculicen la vida diaria a la gente que vive en esas aldeas. Y cuando la segunda pregunta, la política, si hay consenso en política exterior, es un dato también muy interesante porque en diferencia de varios países de región, no quiero entrar en detalles, donde puede ser que haya una parte sociedad más prorrusa que no esté tan a favor de la integración a la Unión Europea. En Georgia no tenemos ese problema. Yo creo que eso nos ayuda porque casi todos los políticos, partidos políticos, por ejemplo, con representación parlamentaria, porque tenemos una república parlamentaria ahora, ya no somos república presidencial, ¿no? Y en nuestro parlamento, todos los partidos que hay, a pesar que tienen entre ellos muchas diferencias, apoyan la integración hacia la Unión Europea y la OTAN. Y casi con todas las encuestas dicen que casi 80 y algo % están a favor de la integración europea y partidos prorrusos no obtienen nunca más que 2%. Por eso yo creo que ese consenso al menos es una ayuda importante en el proceso de formación y, digamos, de las reformas, porque cuando tienes un apoyo tan amplio, aunque también en Georgia hay muchas diferencias, existe una grieta georgiana entre fuerzas políticas, evidentemente, pero no en relación a la política exterior. Muchísimas gracias, súper clara la respuesta. Sí, quizás yo debería quizás haber dicho atención y no ayuda, pero súper clara, muchas gracias. Ahora tenemos varias preguntas. Creo que hay 3 que podríamos juntar, que toquen un temas parecidos. Así que si le parece, le voy a juntar algunas preguntas para ir contestando. En el primer grupo vendría, bueno, primero la primera pregunta donde los saludan desde Venezuela y José Colina pregunta cuáles han sido los beneficios y desafíos para Georgia luego de su independencia. Y había algunos otros o sea, hay una pregunta de Brian Shapiro, de Caral, que transmite en realidad una pregunta desde Facebook Live de Neurus Rodríguez Suárez de Cuba, que dice: excelentísimo señor Irakli Kurashvili, me gustaría preguntarle, según su criterio, ¿cuáles podrían ser los pasos fundamentales para que una sociedad o país totalitario pudiera, mediante las acciones pacíficas, llegar a ser una sociedad democrática? Y había algunas otras preguntas parecidas, o sea, ¿cuál es el secreto, ¿no? de la transición, del éxito de esta transición en su país? Gracias. Sí. Les saludo cordialmente a la persona que me pregunta desde Venezuela y justo quería aprovechar esta ocasión, decir que Georgia somos el primer país europeo que reconocimos al presidente interino Juan Guaidó
y apoyamos a las fuerzas democráticas de Venezuela de corazón y esperamos que la solución de Venezuela va a ser evidentemente pacífica, sin ninguna confrontación bélica y que el futuro de un gran país como Venezuela es entre los países democráticos del mundo. Esto quería que quedara claro. Y evidentemente los desafíos democráticos, también eso también concierne a la pregunta desde Cuba, los desafíos en el proceso de la democratización, como en todos los países, fueron muy difíciles. Y evidentemente la democracia, como dicen, digamos, no es el mejor modelo, pero digamos, no es el mejor modelo, puede ser, pero no existe nada mejor que esto, ¿no? Porque eso, una frase muy, no sé si traduje bien, porque en inglés es una frase que no existe, hasta hoy no se inventó el mejor modelo. No es un modelo y puede ser 100% ideal, pero evidentemente hoy por hoy el sistema pluralista, el sistema democrático y, digamos, defender los derechos humanos son pilares más importantes de cualquier país democrático, ¿no? Y Georgia tampoco tuvo un secreto. Evidentemente, nuestro logro democrático se basó, me parece que, en el proceso de las reformas paulatinas, ¿no? Por eso, a la pregunta del señor de Cuba, yo quería comentar que el único camino, me parece, cuando una sociedad que salió del totalitarismo, como fue Georgia soviética, que salió en el año 91, fue elegir el camino multipartidista, elegir el primer partido, el primer parlamento con varios partidos en el año 90, hasta también es en esto, junto con Lituania y con pocas repúblicas, somos la primera república soviética, una de las primeras, donde celebramos las elecciones multipartidistas, donde no participó solo el Partido Comunista, era totalmente algo revolucionario. Usted puede imaginar en el año 90 celebrar las elecciones multipartidistas todavía en la Unión Soviética, en la moribunda Unión Soviética, pero todavía la Unión Soviética, que solo, pasaba un año después de que se cayera el muro de Berlín. Por eso, digamos, el progreso democrático multipartidista, las reformas institucionales eran y es único base para llegar a algo, ¿no? Por eso también, pero vuelvo a decir, también yo creo que tenemos que ser realistas, sin apoyo de los países importantes como Estados Unidos o de la Unión Europea, yo creo que hubiese sido casi imposible o muy difícil llegar a algo. Por eso yo creo que el apoyo de la sociedad internacional es muy importante, sobre todo para los países pequeños que no tienen ni tanta fuerza económica ni tanta fuerza política para llevar todo adelante. Es como sería mi respuesta a eso. Muchas gracias por esa respuesta. Hay una pregunta de Alicia Israelson, algo parecido, o sea, que sería quizás una continuación, no sé si quiere agregar algo, que pregunta sobre qué huella dejó el régimen soviético en la cultura política del país. Y pregunta, ¿los totalitarismos desarrollan una cultura? ¿Han tenido que luchar con los relatos tergiversados de la historia? Evidentemente, que puede ser que, como dije en el inicio de mi charla, 30 años es mucho tiempo o poco tiempo, depende cómo lo miremos, ¿no? Evidentemente, para una nación como la mía, que lleva, digamos, siglos de su existencia como la nación, ¿no? A veces era provincia de algún imperio o era un reino súper importante, como fue el caso del siglo X hasta el siglo XIII, pero sus caídas y sus glorias, pero yo creo que la huella soviética, evidentemente, todavía hay. Puede ser que menor que en otras repúblicas, en algunas repúblicas soviéticas, por algunas cosas culturales, digamos, éramos una república más del sur, con la cultura más mediterránea, mentalidad así, el clima mediterráneo, era como costa azul de la Unión Soviética, ¿no? Con balnearios, con mar, etcétera. Eso yo creo que a lo mejor favoreció que el régimen comunista, como dicen
así vulgarmente, era un poco light, ¿no? No era tan estricto, sobre todo en las últimas décadas. No hablo del periodo de Stalin, ¿no? O sea, no hablo del periodo del verdugo de Stalin, las represalias y o sea, lo que había en 1930 cuando mataron miles de personas georgianas inocentes. Pero los últimos años, digamos, fueron más o menos relajados, más laxos. Y eso yo creo que ayudó más sobre la cultura porque entraba mucha literatura occidental, el cine occidental. Por eso, cuando cae la Unión Soviética, la sociedad más o menos en algo está más reformada, más informada. No estaba como, por ejemplo, Rumanía, donde el régimen Ceausescu no dejaba que estrenara ninguna película italiana o francesa. En caso de Georgia, la gente veía las películas de Fellini, de Visconti, veían las comedias francesas, veían películas como americanas, no todas, pero yo creo que toda esa parte cultural a lo mejor ayudó que la huella y la herencia georgiana no fuera tan grave, ¿no? Pero evidentemente lo que nos pesa todavía, por ejemplo, últimamente también tuvimos la crisis política, en varios partidos boicoteaban el Parlamento. Yo creo que es a veces el menor deseo de algunas fuerzas políticas de no escuchar al otro, pensar que yo tengo la razón, pero Civil no, o Civil piensa que Civil sabe todo y nadie sabe nada. Yo creo que igual exagero, pero yo creo que es la huella justamente de un régimen totalitario que a pesar que pasaron tantos años, todavía en algunos sectores prevalece esa opinión, pero gracias a Dios siempre hay más fuerzas, digamos, la mayoría, que finalmente la gente que piensa así queda en minoría. Pero todavía yo creo que vamos a necesitar muchos años hasta que desaparezca esa huella soviética para siempre. Todavía faltan. Muchas gracias por esa respuesta. Ahora voy a leer una de Ignacio Utín, que dice: buenas tardes, embajador. Un placer poder escucharlo nuevamente. La semana pasada, el primer ministro de Países Bajos se refirió a la nueva ley húngara respecto a LGBT y dijo que si Hungría no comparte los ideales de la Unión Europea, entonces debe abandonar el bloque. Considerando que Georgia es un país muy conservador en este aspecto, 95% se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo, según Pew Research Center. ¿Cómo se planea la lucha contra la discriminación considerando el rumbo de Georgia hacia la Unión Europea? Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Un placer también escuchar la pregunta de un gran especialista de nuestra región que siempre muestra interés por Georgia. Y en relación al tema, evidentemente es un tema que también hay una división en la sociedad. Evidentemente hay no sé cuántos por cientos son que oponen, no oponen. Evidentemente me imagino que sí es un país bastante conservador en algunos sectores, sobre todo en la generación que tienen más edad, en grupos etarios. En juventud puede ser que menos, pero lo más importante, yo creo que Georgia también es un país que en 2014 el Parlamento de Georgia adoptó la ley antidiscriminatoria que prohíbe toda la discriminación basada en género, en orientación sexual. Por eso, digamos, hay base legal que defiende a la comunidad de las minorías sexuales, digamos, en el país. Todavía, evidentemente, es una lucha larga, o sea, se afrontan, hay que llegar a más, digamos, a más derechos para esa comunidad, yo creo. Pero sinceramente, ahora que todavía no somos candidato oficial de la Unión Europea, para mí sería muy difícil hablar, porque un día me imagino cuando Georgia sea miembro de la Unión Europea, en ese asunto me imagino que las fuerzas políticas que en ese día, cuando Georgia sea miembro de la Unión Europea, podrán encontrar el camino en común para afrontar ese asunto. Pero vuelvo a decir lo más importante, que hay base legal, hay ley antidiscriminatoria, que según esa ley está prohibido hacer discriminaciones.
Pero vuelvo a decir, es un tema bien delicado y también es un tema que hay una cierta división entre partidos. Hay partidos que pronuncian, hay partidos que prefieren, si tienen electorado conservador, no hablar del tema. Por eso es un tema también bien politizado. Yo creo que cuando la politización del asunto de derechos humanos de cualquier minoría, da igual, sexual, étnica, religiosa, el componente politizado cuando se disminuye, yo creo que va a ser mucho más fácil hablar del tema. Muchas gracias. Hay una pregunta parcialmente relacionada de Nicolás Gutiérrez, que dice: buenas tardes, embajador. Usted mencionó que Georgia tiene como objetivo en 2024 iniciar el proceso para la admisión como un miembro pleno de la Unión Europea y que para ello se requieren de una serie de reformas y políticas para alcanzar el nivel de calidad democrática requerida por la Unión Europea. Quisiera saber cuáles son las reformas que emprendió Georgia en este aspecto para fortalecer los valores democráticos y cuáles son los puntos que aún faltan por reforzar. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Evidentemente, o sea, las reformas que, como mencioné, hemos sido muy exitosos era la lucha contra la corrupción. Luego, también el gobierno transparente, porque somos uno de los países, junto con Estonia, digamos, pionero en el gobierno digital, y también para que todo el sistema de gobernación fuese transparente, como lo llaman gobierno abierto. Y la reforma que todavía es una asignatura pendiente, que justo ahora el presidente del Consejo Europeo estuvo en Georgia varias veces este año, en marzo y abril de 2021, señor Michel, es la reforma, digamos, judicial, para que los jueces, digamos, no haya ninguna duda sobre la libertad de los jueces, que ningún partido político pueda utilizar a los jueces. Por eso Bruselas está activamente involucrado en el proceso de la selección de los jueces, y es una reforma, yo creo que cuyo éxito va a depender muchísimo también el éxito de Georgia en el proceso hacia la Unión Europea. Evidentemente también todas las leyes, o sea, fiscales, lo que se ha hecho, tuvieron mucho éxito en materia de impuestos, todo, y los derechos humanos también, todavía como mencionó, hay ciertos problemas, ¿no? Ciertos grupos de las minorías LGBTI quejan que no tienen tanta visibilidad como deberían tener. También es un asunto todavía pendiente, como mencioné. Pero yo creo que en 2 años seguramente vamos a ver, evidentemente, el resultado. Todavía es prematuro. Digamos, los deberes, lo que hemos hecho en el partenariado oriental, son muy satisfactorios, pero, digamos, todavía queda un camino largo. Muchas gracias por esa respuesta, embajador. Antes de pasar a otro grupo de preguntas, menciono el saludo de José Godoy, que lo saluda desde Tucumán y comenta que ha visitado a Georgia, un país bellísimo, con buena comida y buen vino, el Kismarauli, puede ser. Así que le transmito ese saludo. Y gracias. Hay algunas preguntas, varias personas preguntaron sobre la postura y el papel de su país en el conflicto por el territorio de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. Preguntó Alicia Israelson de ese tema y le leo acá las preguntas de Eduardo Peñalillo sobre el mismo tema, donde lo saluda y hace 2 preguntas. Uno, ¿cuál es la posición de Georgia ante el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán? Y 2, ¿cómo busca manejar Georgia el estar en una zona de contacto entre 2 poderes regionales con ambiciones expansionistas, Turquía y la Federación Rusa?
Gracias. Georgia es un país que tiene muy buena relación con Azerbaiyán y con Armenia, con los dos países. Azerbaiyán es nuestro aliado estratégico y Armenia es un gran vecino nuestro histórico también. Y nosotros, por ejemplo, en nuestro país tenemos dos minorías étnicas más importantes, la minoría armenia, la minoría azerí, que son casi en números similares, más o menos 250.000, y conviven en paz en el sur del país. También es un ejemplo que, muy claro que los georgianos de origen armenio y Azerbaiyán no tienen ningún problema entre ellos y viven a veces a unos kilómetros el uno del otro. Es un dato muy importante. Cuando se estalló el conflicto, el último, ahora en Nagorno-Karabaj, evidentemente Georgia se pronunció toda su neutralidad 100% y se ofreció como mediador a los dos países. Hasta el gobierno georgiano les ofreció Tbilisi, la capital de Georgia, que a su día, por ejemplo, cuando cayó el Imperio Ruso, Georgia fue capital del Transcáucaso, Federación Transcaucásica, que eso duró unos meses. Y es un dato muy importante que la independencia de Armenia y Azerbaiyán también fueron proclamadas en Tbilisi, en la misma sala que usted nos enseñó en el inicio de mi charla. Eso para entender que la capital de Georgia siempre era la capital que unía a todo el Cáucaso del Sur. Y hoy somos 3 países independientes del Cáucaso del Sur, pero digamos nuestra voluntad siempre histórica y geográfica es ser un país que acoge a todos de nuestra región. Evidentemente, a continuación de esto, el primer ministro de Georgia ayudó muchísimo y con su participación activa, también con la ayuda de Estados Unidos, hemos conseguido algo increíble y la verdad que nos enorgullece muchísimo que hace unas semanas, justamente con esa mediación fructífera entre Azerbaiyán y Armenia, con nuestra mediación, Azerbaiyán liberó a varios ciudadanos armenios. Yo creo que eso era como que trascendió muchísimo en la prensa internacional. Era un claro mensaje que con la mediación de Georgia se pueden lograr resultados concretos. Y evidentemente nosotros deseamos que haya paz en nuestra región y evidentemente que haya paz en Armenia y Azerbaiyán porque los dos son nuestros hermanos. En relación a la segunda pregunta, ¿cómo podemos vivir, estar en región donde hay dos potencias importantes como Rusia y Turquía? Para nosotros, dos cosas distintas, porque Turquía es un aliado también estratégico, un gran vecino nuestro, con quien tenemos una gran relación. Podemos viajar con DNI, ni siquiera hace falta el pasaporte para Turquía. Es uno de los principales socios económicos de Georgia. Hablando de Rusia, es un tema muy difícil porque Rusia es una fuerza ocupante que controla el 20% del país, pero a la vez tenemos relaciones económicas, por ejemplo, el vino georgiano vende, en Rusia, hay turistas rusos, antes de pandemia, millones de turistas rusos venían a Georgia, eso significa que se sienten muy seguros, no hay odio entre pueblos, pero evidentemente hay línea roja que es la ocupación y hasta que no haya solución pacífica y Rusia no retire sus tropas, no podemos restablecer las relaciones políticas normales y diplomáticas que teníamos. Por eso, para nosotros, Turquía y Rusia no podemos poner en la misma mesa por varias razones, como les expliqué. Muchas gracias. Ahora hay una pregunta de Leopoldo Musa, que quiere saber cómo funciona el sistema de erradicación por trabajo remoto y comenta que la ciudad de Buenos Aires también apunta a eso. Salud. O sea, la iniciativa del gobierno de Georgia, Working Remotely from Georgia, empezó en septiembre de 2020, en plena pandemia, y la idea era justamente atraer a la gente que hay como un techo, $2,000. O sea, tú tienes que ganar $2,000 americanos al mes, rellenas un formulario, todo online, no hace falta ni presentarse ante la embajada, lo haces online, lo emites evidentemente en unos días, porque en Georgia se tarda todo muy poco, porque el sistema así, digamos, de burocracia es muy ágil, muy rápido,
Y si aprueban y, digamos, respondes a los criterios, luego viajas, te dan derecho de estar ahí un año primero, luego puedes hacer la prórroga, evidentemente, y pagas, depende de tu, digamos, el techo empieza con $2,000, ¿no? Evidentemente, no hay límite, ¿no? Alguien puede ganar mucho más, mucho menos, y dependiendo del porcentaje, los impuestos apenas es muy simbólico. Puedes pagar de 1 al 3% y tienes la residencia en Georgia. Por eso esta información salió mucho en La Nación, en Infobae, y generó cierta confusión porque mucha gente nos llamaba. La gente entendió que algunos entendieron que podían irse a trabajar y ahí encontraban un trabajo. Y no era, esa iniciativa no es de que un argentino o un argelino o un ecuatoriano se vaya a trabajar. Eso es que tú tienes trabajo remoto y haces tu trabajo y vives en Georgia, gastas tu dinero y en diferencia de otros países, casi no pagas impuestos. Esa es un poco la idea. También, si el señor está interesado, puede encontrar la información si googlea Working Remotely from Georgia, iniciativa del gobierno de Georgia, ahí puede encontrar. Y también en la nota de La Nación que salió, abajo hay un link que puede hacer clic a ese link y ver toda la información. Si no, contacta con la embajada también. Muchas gracias. Y transmito otra pregunta de Alicia Israelson, que quiere saber si actualmente hay una colectividad judía en Georgia. La colectividad judía es una colectividad muy histórica porque el primer asentamiento apareció en el siglo I en Treta, la antigua capital de Georgia, que está a 30 kilómetros, y esa comunidad era y es una comunidad muy integrada, hasta hay distinción, puedes decir judío y judío georgiano, porque los judíos georgianos son tan judíos como georgianos, o sea, tienen la fe religiosa judía, pero el idioma materno es georgiano, y muchos de ellos se fueron a Israel y mantienen el idioma. Hay varios famosos directores del cine de origen georgiano en Israel, miembros del parlamento, y varios de ellos se fueron a Bélgica, a Estados Unidos, pero todavía sigue habiendo una pequeña comunidad que tienen, por ejemplo, la sinagoga del siglo XVI, siglo XIV, en varias partes del país. Y es una comunidad, como vuelvo a decir, pequeña, pero muy, muy importante para Georgia, porque tenemos también los lazos históricos con Israel y con el pueblo georgiano, digo, con el pueblo de Israel. Por eso Israel nos concedió el régimen de viajar sin visas. Somos uno de los pocos países que podemos viajar sin visas, y el turismo israelita ahora es como está en auge. Cada día llegan 4 vuelos en pandemia desde Tel Aviv, donde los turistas vacunados pasan su verano en Georgia. Bien. Bueno, muchas gracias por esa respuesta. También, ahora simplemente voy a comunicar a unos saludos. Lo saluda particularmente otro que lo estaba escuchando desde Cuba, Lázaro Sánchez Fiallo. Dice muchas gracias por su excelente conferencia desde Camagüey, Cuba. También lo saludan desde Buenos Aires, diversas personas, gracias a los participantes que lo han saludado al señor embajador en la herramienta. Estas son todas las preguntas que hemos recibido. Entonces yo me atrevo a hacerle una pregunta más y después de esta respuesta, si no hay más preguntas, podríamos terminar, pero la pregunta es ¿cómo le ha afectado a su trabajo la pandemia, el lockdown? ¿Cómo ve la diplomacia bajo estas condiciones? Gracias. La verdad que si le digo que no me afectó, sería una gran mentira. Nos afectó a todos, evidentemente, sobre todo nuestro rubro
yo además pienso que es muy importante contacto persona a persona, porque sin la vida social en diplomacia es muy difícil conseguirlo. Sí, me encanta ahora estar con ustedes, ahora con esa plataforma y, digamos, nos ayudó muchísimo la existencia de esas plataformas, porque imaginar que si hubiera pasado pandemia hace 15 años, ¿qué habríamos hecho? Hubiese sido mucho más difícil. Pero nos afectó muchísimo y sobre todo para mí, que es la peculiaridad de esa embajada, como usted cuando me presentaba dijo, yo soy embajador ante Argentina y más 5 países. Y yo necesito viajar a esos países. Por eso es muy difícil. Por ejemplo, sobre todo ahora en unos días me va a tocar, por ejemplo, el viaje a Uruguay. Primer viaje después de pandemia, ¿no? Y es muy difícil trabajar de manera remota, aunque tenemos buena relación. Estuve en Chile, en Paraguay en marzo, una vez pude ir. Luego empiezas a hablar de algo y o sea, llegas a un acuerdo que vas a hacer alguna exposición cultural y endurecen las leyes, retrocedes. Es un proceso evidentemente muy difícil, o sea, como para todos los rubros, pero yo creo que en la diplomacia puede ser que también saquemos las conclusiones que en el futuro, cuando se acabe esto, muchas cosas se van a quedar. Igual va a haber más Zoom, más plataformas como Skype, o etcétera, pero yo creo que en la diplomacia, cuando se acabe esto, no tiene precio las relaciones entre personas, porque yo creo que en una reunión de presencial de 15 minutos se va a alcanzar más que en un Zoom de 6 horas. Esa es mi opinión personal. Por eso espero que todo esto termine lo más pronto posible. Les deseo a todos. Muchas gracias por esa respuesta. Y perdón, pero siguiendo hablando de los viajes, me di cuenta ahora que se me pasó una pregunta de uno de los directores de Caral, José Montalvo, que le agradece por sus palabras y pregunta si hace algún tipo de visado para ingresar a Georgia desde Argentina. Desde 2015 firmamos el acuerdo de supresión de visas entre Argentina y Georgia y no hace falta ningún visado para los argentinos. Evidentemente ahora hay restricciones, COVID es otra cosa, pero en condiciones normales los argentinos, los georgianos viajamos 90 días al año sin visa, como los uruguayos, igual Brasil, igual Chile, igual Colombia y muchos países de la región. No todos, pero la gran mayoría de países de Sudamérica pueden ingresar a Georgia sin visa. Bueno, muchas gracias por esta respuesta, por todo el intercambio y la gentileza, señor embajador. Le agradezco en nombre de Caral y a todos los participantes también. Y ojalá no falte mucho tiempo para la próxima ocasión y que sea presencial. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Sibili, y gracias a todos por participar y por interés hacia Georgia.